Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 25. El versículo 23, nosotros hablamos dentro de un contexto histórico, dentro de la macroestructura, le llamamos así. Festo invita al rey Agripa a oír a Pablo. Y justamente ahora, en el versículo 23 que nosotros hoy en nuestro estudio queremos subrayar, al día siguiente vinieron Agripa y Berenice. Berenice, recordemos que es la hermana del rey Agripa II. Entraron en la sala de audiencias con gran alarde, junto con los tribunos y las personas importantes de la ciudad, y una orden de Festo. Trajeron a Pablo. Y entonces a una orden de Festo trajeron a Pablo. Nosotros sabemos que en el estudio anterior, el versículo 22, entonces Agripa le dijo a Festo: me gustaría escuchar a ese hombre. Festo respondió: mañana lo oirás. Dos cosas importantes que habíamos subrayado: el hecho del querer escuchar. También el Shema Israel, que significa el obedecer. O sea, son palabras claves que también dentro de la teología se va utilizando para darnos a entender, Lucas principalmente en su catequesis, que hay como una cierta apertura incluso del rey Agripa II. Escuchar, ñahendumí, ciertamente que no son los más santos de la historia, pero sin embargo nos invitan estas actitudes para que entendamos, porque ellos cuando escuchan la palabra, el Shema, oír, escuchar, umiaco diseina, obedecer, deja rir opea, es decir, este rey, el rey Agripa, que quiera escuchar a Pablo, le llama la atención, y más aún cuando le presenta y le dice, los acusadores se presentaron ante mí, es decir, ante Festo, le está contando, le están hablando, pero estos acusadores no presentaron ninguna acusación de los crímenes que yo me pensaba, ¿verdad? O sea, no había nada aquí como para decir Pablo tiene que morir, según la ley romana, ¿verdad? Porque yo le respondí que no era costumbre de los romanos entregar a un hombre sin antes tener la oportunidad de enfrentarse a sus acusadores y defenderse de los cargos. Y bueno, pero después continúa en el versículo 19, solo tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su propia religión y de un tal Jesús ya muerto que Pablo decía que estaba vivo. Esta es la idea central y principal que el autor sagrado también quiere subrayar y quiere presentar. El hecho de que
Pablo presentaba la figura de Jesús diciendo que este personaje llamado Jesús, que los judíos lo habían hecho crucificar por orden de Poncio Pilato, ahora sin embargo dice vive, es decir, te está hablando de la resurrección. Upea ella o esa kasein o Mozarambi Caseña Anderu Pijna lleva a través de esta catequesis de Ishbe. Bueno, aquí está Jesucristo que vive. Pablo es testigo, testimonio. A mí se me apareció, él vive, etc. O sea que te está hablando de toda la predicación de Pablo. Y por eso es que el rey Agripa quiere escucharlo y Festo le responde, muy bien, mañana lo oirás. Y ahora hoy subrayamos este versículo 23. Al día siguiente vinieron Agripa y Berenice y entraron en la sala de audiencias con gran alarde, ¿verdad? Con pompas, junto con los tribunos y las personas importantes de la ciudad. A una orden de Festo trajeron a Pablo. Bueno, hasta ahí entonces nos encontramos y vamos a ver qué es lo que sucede aquí en este versículo 23. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Postrado ante tus pies humildemente, vengo a pedirte, Jesús mío, poder repetir constantemente, Sagrado Corazón, en ti confío. Es prueba de ternura, esta prueba de amor, darte yo ansío, aun cuando estés sumido en amargura, Sagrado Corazón, en ti confío. Sagrado Corazón, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Sagrado Corazón, en ti confío. En las horas más tristes de mi vida, cuando todos me dejen, oh Dios mío, y el alma esté por penas combatida, Sagrado Corazón, en ti confío. Aunque sienta venir la desconfianza, y aunque todos me miren con desvío, no será confundida mi esperanza. Sagrado Corazón, en ti confío. En ti confío, en ti
Sagrado corazón, en ti confío. Si contraje contigo santa alianza y te di todo mi amor y mi albedrío, ¿cómo ha de ser frustrada mi esperanza? Sagrado corazón, en ti confío y siento la confianza de tal suerte que sin temor a nada, Jesús mío, espero repetir hasta la muerte. Sagrado corazón, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Sagrado corazón, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Sagrado corazón, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Sagrado corazón, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Sagrado corazón, en ti confío. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cuánto amor hay en nuestro corazón, cuánta verdad en nuestra voz. Cuántas miradas abrazan el sentir y el dolor del que está a nuestro lado, El que se ha consumido por la soledad. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los demás. Y así verte en el que siente que sus noches son eternas. Y así verte a nuestro alrededor y descubrirte, quizás siendo un niño, tal vez siendo joven, un hombre, una mujer. La caridad produce caridad,
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, y hoy el versículo 23, que describe esta reunión entre el apóstol Pablo, el rey Agripa, su hermana Berenice y ciertamente Festo, ¿verdad? Porque dice aquí al día siguiente vinieron Agripa, Berenice, entraban en la sala, con gran alarde, junto con los tribunos también, es decir, que aquí también están los tribunos y las personas importantes de la ciudad. Y aquí, a orden de Festo, trajeron a Pablo. Esta es la situación. Estas son las personas que van a intervenir en esta audiencia. La reunión se lleva a cabo un día después de que Agripa y Berenice llegaron a Cesarea con gran pompa y ceremonia. El gobernador Festo, deseoso de complacer a la pareja real, decide mostrarles a Pablo quién era, considerado una figura importante de la comunidad cristiana local. Entonces aquí nosotros nos encontramos, ahí el rey Agripa, su hermana Berenice, que están de visita con Festo, se le había presentado toda la situación. Claro, es el rey, entonces con gran pompa, como dice aquí, ellos van entrando. Ellos vienen al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, ellos y entrando en la audiencia con todos los comandantes y principales hombres de la ciudad. A ver, algo hoy conante hoy ayer. La presidente Jono, te da la ministro Jono, Miango, la gente enseguida y ya te, siempre me manda a la, Hapuiberio ayer. Siempre me manda, Huay manda. Y muchas veces figurete, ¿verdad? Ojo, mira, o sea, a ver fotos, o sea, a ver videos, veo lo que sea. A mí, bebé, vea, pues, o vos saludáis, mi hija, invitivo, bebé. Y entonces, queridos amigos, a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque nosotros aquí, alguna vez, cualquier puente IP ya de 10 metros, ya inaugura. Presidente, hoy voy a inaugurar. Yo viví más de 30 años fuera del país. Por ejemplo, en Israel, o mira, acá en la otra de la puente ir para inaugurar o lo que sea. O sea, porque estas pues son cosas que se tienen que hacer, esas son cosas, para ellos están, ¿entendiste? Y se van a para mostrar, nosotros hacemos. Apea, que tu este MNP puente IPA o alemos y 50, 60, 100 millones, vayamos, ya estamos hoy. Hemos figurado, menos figurado 800 millones. Y así somos, ¿verdad? Sí peyente más, porque, o si no, ñande ya pureit. Estas cosas son las cosas importantes que nosotros tenemos que entender. Que la palabra de Dios nos está indicando y nos está diciendo. El problema es que nosotros últimamente tenemos tanta influencia de secta protestante, mía, que todo te hablan de cosas, no sé, fuera extraterrestres más o menos, ¿verdad? Como que la Biblia es una cuestión extraterrestre. Y sin embargo, es mirar las actitudes para no ser corruptos, para no embromar a la gente, ¿entienden? Y entonces, claro, es mucho más fácil jugar a doble agua ya, ¿verdad? Con dos caídas, así como los techos, dos caídas. Uno aquí, otro allá, ¿verdad? Entonces, como queriendo asegurar, parece, no sé, con Dios y con el diablo, y nada, para con Dios y con el diablo. Entonces no podemos.
Y aquí justamente dice que viniendo Agripa, el rey Agripa II, estamos hablando de él, y Berenice, que es su hermana, ya hemos hablado un poco también de Berenice, con mucha pompa y entrando en la audiencia con los comandantes y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. En un momento le trae aquí Pablo. Entonces, describe esta reunión y se lleva a cabo después de que Festo le había presentado también una situación. Ahora, miremos un poquitito, ¿verdad?, quién era Agripa y quién era Berenice. Ya hemos hablado algo, pero es importante que tengamos de nuevo en cuenta. Agripa era el rey de Judea, puesto que había obtenido por favor de los romanos, sabemos eso. Berenice, por otro lado, era la hermana de Agripa II y había estado casada con el gobernador de Siria. Ambos eran figuras importantes en la política y la sociedad de la época. Bueno, y ahora tenemos que mirar un poco cuál es esta importancia de la reunión que hay aquí y qué es lo que Pablo, ¿verdad?, va a hacer aquí en esta reunión también. Volvemos enseguida con más Ñantillarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñantillarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la noche escuché tu voz, dulce brisa, llena de paz y amor, y ardió mi corazón de gozo, y mi ser se derritió ante ti. Y hoy vengo con lo poco que soy a entregarte este pequeño corazón, que se haga tu voluntad en mí. En tu misericordia yo quiero vivir. Mis oídos abriste a tu voz y un canto nuevo te canto hoy, Señor. Tú me das las fuerzas y el valor
Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, habla, Señor. Escuché tu voz y hoy vengo a decir sí, Señor. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Actualmente el número de religiosos sigue descendiendo y parece que la situación preocupa al Papa. ¿Quante novizi avete? Sì? Dove? Africa, India, Corea. Io vedo queste novizie e mi domando quanti sono italiane? Poche. C'è una scarsità di vocazioni nell'Italia. Pensiamo e preghiamo per le vocazioni, alla vita consacrata. No obstante, Francisco ha pedido también que se estudie bien a los candidatos, ya que algunos no se meten a religiosos solo por vocación. Francisco dice que esos son los que entran por la ventana y no por la puerta. En el seguimiento de Jesucristo, sea en el sacerdocio, sea en la vida consagrada, following Jesus in the priesthood or consecrated life, se entra por la puerta. You have to go through a door. La puerta es Cristo. And the door is Christ. Él llama. He calls. Él empieza. He starts. Él va haciendo el trabajo. He does the work. Hay algunos que quieren entrar por la ventana. There are some who want to go in through the window. No sirve eso. No good. Por favor, si alguno ve que un compañero if some of you o una compañera entró por la ventana, have come in through the window, abrácelo, hug them, y explíquele que mejor que se vaya, and explain to them that it's better for them to go, y que sirva a Dios en otro lado, and that they serve the Lord elsewhere. Francisco ha pedido a todos aquellos que viven en vida consagrada que no den importancia a lo que diga la gente. Il mondo spesso la vede come uno spreco. Ma guarda, quel ragazzo così bravo mettersi a frate, quella ragazza così brava mettersi a suora, è uno spreco. Se almeno fosse brutto o brutta, no, sono bravi, ma è uno spreco. Così pensiamo noi. Lo vediamo come una realtà del passato, forse, o qualcosa di inutile. Ma noi, comunità cristiana,
religiose e religiosi, che cosa vediamo? Actualmente, la cifra de religiosos que no son sacerdotes es de casi 50.000 hombres y unas 600.000 mujeres. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 25 y hoy el versículo 23. Al día siguiente vinieron Agripa y Berenice, entraron en la sala de audiencias con gran alarde, junto con los tribunos y las personas importantes de la ciudad. A una orden de Festo trajeron a Pablo. Ahora nos decíamos nosotros en el bloque anterior, aquí, ¿cuál es la importancia de esta reunión? La reunión entre Pablo y Agripa y Berenice. Ciertamente que fue muy significativa esta reunión debido a la estatura de los personajes involucrados. Imagínense quiénes son. Ya decíamos recién quiénes eran estos personajes. El rey Agripa, que estaba ahí de Judea, rey de Judea, que a beneplácito de los romanos estaba ahí, ciertamente como rey. Por otra parte, también su hermana Berenice, que es una gran personaje por haberse casado, también estuvo por lo menos casada y la tenían allí con el gobernador de Siria. Aquí, aunque la Biblia no revela, porque no nos dice aquí el contenido de la conversación, uno puede inferir en Hechos de los Apóstoles, que vendrá a continuación, el capítulo 26, que Pablo aprovechó la oportunidad para compartir su testimonio y predicar sobre Jesucristo. Entonces, recordemos, este es un libro teológico, queridos amigos, que tiene un trasfondo histórico. Teológico con trasfondo histórico. Bueno, entonces, si a Pablo lo está juzgando, posiblemente entonces tenemos algunas verdades, digamos, entre comillas, de todo lo que se está narrando. Seguramente que Pablo le habrá comunicado a Lucas, porque Lucas es el que está escribiendo. Lucas estuvo siempre con Pablo, pero de repente Lucas desaparece también. Ahora solamente le estamos encontrando a Pablo. Es a Pablo a quienes ahora lo llevan preso. Ya comenzamos los capítulos anteriores en que él tiene problemas cuando llega a Jerusalén. Ciertamente que hasta ahí van Lucas, Timoteo, Jopaiteo y Silas. Estaban los cuatro amigos ya ellos. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Pero de repente, cuando Pablo ya va a Jerusalén, incógnita, ¿qué sucede de los otros? Los otros será que quedaron solamente a distancia, seguían a distancia, sabían que estaba preso, pero no cuenta en ningún momento, por ejemplo, que fueron a visitarle en la cárcel de Jerusalén a Pablo. Sin embargo, nos habla de su sobrino, el sobrino, así nomás dice el sobrino, la hija de su hermana, que le comenta sobre esta confabulación también que tenían los judíos contra Pablo. Siempre desde ahora se le presenta a un Pablo solitario. Pablo que está en la cárcel. Después, cuando estaba Félix, porque durante 2 años Pablo estuvo libre. O mejor dicho, preso Sambucuya, de Curia lleva una forma de expresar, que todos más de Yecua en 10. Y será que ahí, pero no nombra, ¿verdad? No dice en ningún momento, Lucas nos dice nosotros estuvimos con él, hablamos durante 2 años. Pero hoy Baitela, hoy va narrando. No sabemos por qué narra de esta manera. No sabemos por qué él no se incluye, como en otras oportunidades él se incluía. O hablaba también de Silas, hablaba también de Timoteo. Pero ahora de repente ya no tenemos nada. Bueno, pero sigamos.
aquí nos dice directamente que no hay nada absolutamente así que se describe y que se diga de la conversación que tuvieron en esa reunión. Pero ciertamente podemos después, más adelante, seguir compartiendo con el capítulo 26, en que nosotros descubrimos ya de que Pablo aprovecha de esta hermosa oportunidad para hablar nada más ante el rey, ¿entienden? Ante el rey de Judea, que es aceptado por los romanos como rey de Judea, que es Agripa II. Y también de Berenice, que es una gran autoridad. Y él comparte su testimonio y la predicación del Evangelio, la buena noticia de Jesucristo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. El Evangelio según Lucas. En el primer video exploramos la representación de Lucas sobre Juan el Bautista y Jesús como el cumplimiento de la historia de Israel y de las promesas de Dios en las Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, observamos a Jesús inaugurar su misión y traer las buenas nuevas del reino de Dios a los pobres de Israel, personas de estatus social bajo y también personas que eran marginadas. Y Jesús enseñó que este reino está de cabeza. Todos los valores sociales comunes están al revés. Esta sección culminó con Lucas mostrándonos cómo Jesús era un nuevo Moisés a punto de traer un nuevo éxodo a través de su muerte en Jerusalén. Así que llegamos a la larga sección en el centro del libro, donde Jesús guía a su nuevo Israel en un viaje hacia Jerusalén. Esta parte del libro consiste principalmente en las enseñanzas y parábolas de Jesús dadas en el camino a varias personas con las que se encontraba, principalmente a su creciente grupo de discípulos. De esta manera, Lucas ilustra el seguir a Jesús como un viaje, como algo que haces donde aprendes mientras vas por el camino de la vida. De manera que, primero, Jesús invita a sus discípulos a esta misión mientras envía a un grupo de ellos a adelantarse anunciando el reino de Dios. Desde el principio, ser un discípulo significa participar en la misión del reino de Jesús apropiándote de ella. Y conforme los discípulos de Jesús regresan, Él empieza a dar varias enseñanzas acerca de la oración, acerca de confiar en la provisión de Dios. De hecho, es en estos capítulos de Lucas que Jesús habla más acerca del dinero, las posesiones y la generosidad que en cualquier otra de sus enseñanzas. Si seguirle a Él es realmente como andar por un camino, debe producir esta mentalidad minimalista, creando una libertad de las posesiones que permite la generosidad radical. Otro tema clave en estos capítulos es la continua misión de Jesús para los pobres. Así que, mientras viaja, Él sigue formando a su nuevo Israel y se encuentra con muchas personas que están enfermas o ciegas. Él se encuentra con samaritanos que son antiguos enemigos del pueblo judío y con Zaqueo, un hombre judío pero que dirige la recolección de impuestos para los romanos. Todos estos marginados sociales se encuentran con Jesús y son transformados por este encuentro. Así que se unen a su comunidad del reino, la cual Jesús describe como una gran fiesta de banquete. Él está aquí para buscar y salvar a los perdidos. Así que está celebrando cuando las personas descubren la misericordia de Dios. Pero no todos en esta fiesta están felices. Lucas incluye múltiples historias de Jesús en banquetes con los líderes de Israel, y todas se convierten en acalorados debates donde Jesús confronta su orgullo e hipocresía. Y así, estos banquetes, en contraste, son capturados de la manera más memorable en la parábola del hijo pródigo. Un padre tiene 2 hijos, y uno neciamente se va y desperdicia toda su herencia. Pero eventualmente regresa arrepentido, y su padre lo perdona y hace una gran fiesta para celebrar. Mi hijo que estaba perdido ha sido encontrado. Pero el hermano mayor, que jamás dejó a su padre, está enojado y resiente la generosidad de su padre hacia el hijo inmerecido. Ahora, en esta famosa parábola, Jesús está explicando toda la misión del reino a estos líderes. Sus fiestas representan la gozosa bienvenida de Dios a toda clase de personas en su familia.
El único requisito es la humildad y el arrepentimiento. Así que esto resalta la tragedia de los líderes de Israel, quienes rechazan a Jesús y a su comunidad del reino de cabeza. Esta resistencia a Jesús crece y Él, finalmente, llega a Jerusalén para la Pascua. Conforme se acerca a la ciudad, Él está llorando. Sus discípulos lo están adorando como el rey mesiánico, pero los líderes de Israel lo están denunciando. Y Él sabe que su rechazo del reino de paz va a llevar a Israel a un camino de resistencia y rebelión contra el imperio romano. Eso llevará a la caída de la ciudad. Y es esta destrucción de Jerusalén la que Jesús representa simbólicamente al entrar al templo y expulsar a los vendedores de animales. Él pone un alto al sistema sacrificial y dice que esta casa de oración se ha convertido en una cueva de ladrones y será destruida. Por supuesto, este acto genera toda una serie de debates entre Jesús y los líderes de Israel, lo que lleva a la predicción de Jesús de que un día los ejércitos romanos rodearán la ciudad y la desolarán, y también al templo, todo dentro de una generación. Dicho esto, Jesús se aparta con sus discípulos para celebrar la cena de la Pascua. Es la cena simbólica anual sobre la liberación de Israel de la esclavitud a través de la muerte del Cordero. Así que Jesús convierte el pan y el vino de la cena en nuevos símbolos acerca de este nuevo éxodo. Su cuerpo partido, su sangre derramada, traerán liberación para el nuevo Israel de Jesús. Después de la cena, Jesús es arrestado y examinado delante de los líderes judíos, y luego sometido a juicio como uno que declara ser rey. Y Lucas enfatiza la inocencia de Jesús. Pilato, el gobernador romano, dice que Jesús es inocente 3 veces antes de ceder. Incluso Herodes, que reina sobre Galilea, no encuentra nada con qué acusar a Jesús. Pero los líderes finalmente convencieron a Pilato de crucificarlo. Así que eso hacen. Pero incluso en su dolorosa muerte, Jesús encarna el amor y la misericordia de Dios de los que tanto enseñó. Él ofrece el perdón de Dios a los soldados mientras lo crucifican. Y luego, cuando uno de los criminales ejecutados junto a Jesús se da cuenta de quién Él es, Él dice: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y las palabras finales de Jesús son una oferta de esperanza a un criminal humillado. «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Y así, con este último acto de generosidad y bondad, Jesús muere. Su cuerpo es colocado en una tumba, y en el primer día de la semana, algunos de los discípulos de Jesús vienen a la tumba para encontrarla vacía. Y hay 2 figuras angélicas ahí, diciéndoles que Jesús está vivo, que se ha levantado de los muertos. Así que se van completamente asombrados. Y es aquí donde Lucas cuenta una de sus historias más hermosas. 2 de los discípulos de Jesús están saliendo de Jerusalén hacia una ciudad llamada Emaús, y están desconsolados por la muerte de Jesús. Y de pronto, Jesús está ahí, caminando a su lado, pero ellos no lo reconocen. Él les pregunta, ¿por qué están tan tristes? Y ellos empiezan a hablar de sus esperanzas, de que Jesús será el que redimirá a Israel. Pero ahora, Él está muerto. Todo fue en vano. Pero después, mientras Jesús cena con estos 2 discípulos, Él parte el pan para ellos, justo como lo hizo en la cena de la Pascua. Es en ese momento que ellos lo reconocen, y Él desaparece. Lucas está contando la historia para hacer una poderosa declaración acerca de seguir a Jesús. Cuando los discípulos de Jesús imponen su agenda y su perspectiva de la realidad sobre Jesús, Él permanece invisible y desconocido para ellos. Es solo cuando nos sometemos al reino de cabeza de Jesús que se representa en su cuerpo quebrantado en la cruz ofrecido en amor. Solo así podemos ver y conocer al verdadero Jesús. La escena final de este libro es otra cena. Jesús se aparece a sus discípulos y les explica a partir de las Escrituras del Antiguo Testamento cómo todo esto fue parte del plan de Dios, que el Mesías se convertiría en el rey de Israel al sufrir y morir por sus pecados y al conquistar su maldad al resucitar. Así que ahora, como el profeta Simeón prometió en el capítulo 2, el reino de Jesús saldría de Israel para que el perdón de Dios pueda ser anunciado a las naciones y que todos sean invitados a seguir a Jesús. Pero Jesús le dice a sus discípulos que esperen en Jerusalén por la venida del Espíritu para empoderarlos para esta nueva misión. Y esto, por supuesto, hace que sigas leyendo el 2º volumen de Lucas, el libro de Hechos. Pero por ahora, este es el Evangelio según Lucas. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO.
¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Busco tu mirada, pues no encuentro otra respuesta. Necesito de tu fuerza una vez más. No he perdido la esperanza, solo sé que estás tan cerca. Me suelto entre tus manos al caer. Confío en tu bondad y en tu amor que me da libertad. Yo te necesito, ven y calma la tormenta que resuena en el quebranto de mi voz. Yo te necesito, pues sin ti no tengo nada, nada puedo, nada valgo, nada soy. Yo te necesito, por favor. Yo te necesito, mi amor. Y aunque no queden fuerzas, confiaré. Si tú estás a mi lado, a nada temeré. Inmensa es tu bondad, te necesito. Y si esta prueba no tuviera fin, si tú estás a mi lado, yo resistiré. Ven pronto, por favor, te necesito. En tu bondad y en tu amor que me da libertad. Yo te necesito, ven y calma la tormenta que resuena en el quebranto de mi voz. Yo te necesito, pues sin ti no tengo nada, nada puedo, nada valgo, nada soy. Yo te necesito, trae la paz a mi ventana, ilumina y sé mi alivio en el dolor. Yo te necesito, ven, transforma y dame vida y renueva con tu amor mi corazón. Yo te necesito, te necesito. Yo te necesito, por favor. Yo te necesito, mi amor. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñandeyarañe, Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, versículo 23. Al día siguiente vinieron Agripa, Berenice y entraron en la sala de audiencias con gran alarde, junto con los tribunos y las personas importantes de la ciudad. A una orden de Festo,
trajeron a Pablo. Entonces, esta reunión, queridos amigos, que se describe aquí en este capítulo 25, versículo 23, ciertamente tiene sus enseñanzas, como siempre. O sea, ¿qué quiere decir aquí que el rey Agripa, que Berenice, Festo que le presenta, que le habló anteriormente, tiene ciertamente una enseñanza? Y podemos decir que cualquiera de las personas, y Pablo insiste mucho, porque él es de la escuela de Gamaliel, Gamaliel es de la escuela de Shammai. La escuela de Shammai siempre decía la universalidad de Dios, que quiere cumplir su plan de salvación, pero para la humanidad, para todos los hombres. Por eso es que Pablo siempre predica para los gentiles, dice. En un momento en que ellos cortan relación, incluso, miren que hay tensiones muy fuertes con la primera comunidad cristiana de los apóstoles. Pablo se da cuenta que muchos de los apóstoles, los secuaces, los seguidores en la escuela del Señor, medio oñembotícuay, son un poco más de la escuela de Gilel. Gilel, ciertamente que tiene una teología maravillosa dentro del Antiguo Testamento, pero te habla más bien de lo que ellos le llaman la familia, ¿verdad? Del judaísmo como tal. Somos el pueblo elegido, ñandecuete, ¿verdad? O mejor dicho, vamos a decirlo, el oré, porque en guaraní queda mejor el oré, oreminte, da ahí el ñandé. Porque el ñandé tendría que ser, o es, para nosotros, en nuestra explicación, es la universalidad. Upea y se ñandé, entonces, yaicuara, ñajendú, peñande, yara y ñandé, pero da ahí con ñandé en guarante estilo protestante. Yo y Dios, yo me confieso con Dios, yo y Dios. Au Paulo. No, señor. Porque entonces justamente sucede lo que mucha gente hace, ¿verdad? Roba, esto, aquello. Ahora yo me confieso con Dios y Dios me perdona lo que yo... Apital hace plata, mira, ya posee. Te imboriajúa y le arruino a quien sea, ¿entiendes? A la nación, al pueblo, a la familia, a quien sea. Incluso entre parientes, ¿entiendes? Entre parientes incluso. Pero después decimos que somos nambreo y seguidores de Jesucristo. Oye, en DUPA iba ahí, entonces le cambiaba ulan de religión, y ya polan de religión a tu gusto y discreción. Donde yo me comunico con Dios, Dios me habla, hace ese pirimbao y Dios me hace el milagro a mí. No. Este libro, queridos amigos, que se llama la Biblia, es un libro para la comunidad porque es hoja de ruta. Mi conversión está supeditada a la comunidad. Yo soy un buen papá, yo y Dios, un buen papá, pero para mi familia. Yo soy un buen gobernante. No buen gobernante porque estoy mejor, ¿verdad? Y me enriquezco ilícitamente, no. Y me adueño, ¿verdad? De las cosas que no me pertenecen. Pero después mira que presentamos y decimos que somos grandes cristianos nosotros. A peñan de yurupe hoy a la ñañero, peñan de yarabi, nambreo, peñan de nacembata hoy. Y nos vamos a los hospitales y después decimos, ay, desde ahora me comprometo. Había sido, no importa, no hay remedio. Había sido tarabean, guyantero, en hospital. Anda, guay, oír, aquí decir que no tendríamos que luego que estar en ese lugar. ¿Saben por qué? Porque quiere decir que no sabemos cuál es la verdadera necesidad del pueblo, ¿verdad? De la gente. ¿A quién estamos gobernando? ¿O para quién gobernamos? O mejor dicho, nos hemos apoderado de los recursos de toda una nación, ¿verdad? Pero para provecho propio. Hemos privatizado, entonces, queridos hermanos. Y eso está muy mal, eso está muy feo, ¿verdad? Entonces, por eso aquí, esta reunión, incluso dentro de estas figuras políticas, quiere decir que el Señor utiliza, aquí en este caso nada más y nada menos que al rey Agripa, Berenice y grandes autoridades. ¿Pero para qué? Para que escuchen la palabra de Dios. Pejendumina, peñan de Yara, dice, mira que esto viene anillo al dedo, queridos amigos. Por lo tanto, nos muestra que Dios siempre puede utilizar todas las situaciones para nuestra propia conversión, para que nosotros podamos cumplir y hacer que la voluntad de Dios se haga presente en medio de nosotros. Eso es lo que nos quiere enseñar este versículo 23, queridos amigos. Así es que ya llepita somi que naña endomí que na lleva. Haña muy veñan de yara pobre. Nuestras actividades, nuestro pensamiento, nuestro deseo
de hacer bien las cosas. Yo no sé, queridos amigos, yo recuerdo que incluso eso me llama la atención, y ojalá esto suceda en nuestra sociedad, pero en todos los niveles, ¿verdad? El famoso Oscar Romero. Ese era un obispo a quien la película y todo lo dice, pero la vida lo explica mejor. Ese era un país medio chupamedia y era hacia el comienzo era medio fifí, él era, ¿verdad? Dentro de la iglesia, gente maoí, que parro de aquí, nombre todo el mundo, incienso y valeteico, con mi taco a Oscar Romero, etc. Entonces, incluso le dan el obispado, le hacen obispo, ¿verdad? Porque todo esto, pues sabemos también que hay muchos tejes y manejes en todas partes, es así, ¿verdad? En todas partes. Me gusta, no me gusta, bla, bla, bla. Amigo, entonces lo vamos a hacer obispo, bla, bla, bla. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Cuando lo hacen obispo, él comienza a darse cuenta de la realidad de su pueblo. Queridos amigos, esto es lo que nos quiere enseñar al final de cuentas la palabra de Dios. Por eso es que Pablo, después del capítulo 26, comienza a predicar, ¿verdad?, a Jesucristo. ¿Y a quién le predica? Y al rey Agripa, a Berenice. Y sabemos que estos tipos, por decir así, no comulgan nada ni absolutamente con esto, pero Pablo no tiene pelos en la lengua. Y anuncia y denuncia, porque justamente es la fuerza del Espíritu que tu maranga, tu veñan de yarome, ¿verdad? Porque todos, queridos hermanos, toda la humanidad, todo hombre, está llamado y tiene la posibilidad de una conversión. Así que ya tengo que llena de teo y como país tengo que pensar y decir, bueno, Señor, tengo que convertirme, tengo que escuchar más a mi pueblo, a mi gente, responder, vivir más, ser más de comunidad. Y bueno, y eso para todos, ¿verdad? Para nuestra iglesia, para nuestros gobernantes, en fin. Esa es la forma de construir el reino de Dios. Por eso que Hechos de los Apóstoles, hechos, no solamente palabras. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.